Viruela del mono es una situación que nos preocupa como país porque no sabemos si estamos preparados o no. Doctor Andrés Díaz, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Nos tienen como locos esto, ya se han conocido casos en diferentes países y la primera pregunta sería, ¿estamos preparados como país para afrontar una epidemia como la viruela del mono? Sea sincero, doctor. Lo más importante del tema es la prevención. Okay. O sea, uno tiene que saber cómo prevenirla, cuándo sospecharla, para saber qué hacer. Nosotros tenemos que recordar que desde en julio del 2022, la gente, para ponerlas en contexto, se acuerda que tuvimos un primer caso que fue diagnosticado acá, y ese momento en el mundo incrementaron los casos. Luego, para agosto del año pasado, todos esos casos bajaron, pero en la República del Congo, donde ahora es el problema, nunca dejó de estar. Es más, desde diciembre del año pasado empezaron a tener más casos, y el problema ahora es que ellos han tenido un incremento de un 160% de los casos comparado el año anterior con este año, y 19% de muerte. Entonces, por eso es que se hace esta alerta. Los primeros casos, bueno, para tener en contexto qué pasa, los primeros casos acá no tuvieron esos grados de mortalidad. Ahora hay una variante que está generando ese problema. Y lamentablemente el 66% de los casos están siendo en niños de menos de 15 años, y lo que representa un poco más de un 88% en muerte. Entonces, el problema es el virus que ha mutado, ¿no? Bueno, solamente para ponerlos en contexto, aquí en el Ecuador se están implementando pruebas especializadas para mantenernos en alerta y descartar si llega o no acá al país. Pero, ¿qué es la viruela del mono? Bueno, es una enfermedad generada por un virus que, si ustedes se acuerdan, sobre todo las personas que nacieron antes de los años 70, que era parecido a la viruela. Entonces siempre fue parecido a la viruela. Es más, las personas que están vacunadas contra la viruela, que en el Ecuador más o menos fue hasta el año 72, tienen algo de protección, Conforme más pasa el tiempo, esa protección va disminuyendo. Entonces, qué importante es eso, saber que no quiere decir que no me pueda dar, pero estoy algo protegido, sobre todo los adultos mayores. Siempre estuvo relacionado en el África, en dos partes importantes. Si usted en la cabeza ahorita agarra el mapa de África, tiene el África Central y el África Occidental, la parte más arriba. En la parte central está donde ahorita es el problema, la República Democrática del Congo y todos los países alrededor. ¿Cuál es el problema? Empezó a dispersarse más y más. Entonces, hay personas, en esa parte específicamente, hay muchas personas que tienen enfermedades que viven con el virus de inmunodeficiencia humana y otros problemas relacionados a desnutrición que se han visto afectados por este incremento. ¿Cuáles son los síntomas? Siempre uno dice, tenemos casos en el Ecuador, ¿cuáles son los síntomas? Tenemos ahí en claqueta, por ver si lo pueden poner mientras conversamos con el doctor sobre los síntomas. Lo más importante es que por lo menos hasta la mañana de hoy no existe ningún caso reportado en el país. Los casos reportados hasta el 6 de agosto de este año a nivel de la plataforma del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, de lo que tuvimos del 2022, es que hubo más de 500 casos en el Ecuador con 3 muertes, pero desde el 2022 para acá. Que es relativamente bajo, ¿no? Claro. Ahora, ¿a qué síntomas nosotros debemos estar preparados, doctor? Bueno, generalmente esto empieza como cualquier enfermedad viral. Fiebre. Fiebre, malestar general, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda. Y luego de 3-4 días pueden aparecer un rash. Y aquí es importante que los médicos estén atentos porque nosotros en el Ecuador tenemos varicela y se puede confundir con varicela. Se puede confundir con sarampión, se puede confundir con herpes, se puede confundir con herpes zóster. Entonces, es simplemente ahorita preguntar a las personas, oye, ¿de dónde vienes? Vienes de África, tienes fiebre, escalofrío, malestar, y luego de 3-4 días empezaste con se conoce como rash, pero le podemos decir sarpullido, que empiezan como unas manchitas oscuras, luego crecen, y luego se van haciendo bombitas de agua, las que se conocen como vesículas, y hay que estar atento. Es muy importante, como para que ustedes sepan, que esto en algún momento se lo asoció como si pudiera ser una infección de transmisión sexual. Correcto. Porque en el año 2022, más del 90% de los casos se lo relacionaba en hombres que tenían sexo con hombres, y esto es muy importante. Hay que tener cuidado con esto, porque si yo digo que solo es relacionado a sexo, la gente no toma las medidas adecuadas y va a pensar, no, mira, esto solo se pasa por esto, pero si yo no mantengo relaciones con esta persona, no me voy a contagiar. No, porque se ha demostrado que se puede contagiar por contacto. Entonces, si yo toco a una persona que está enferma, yo tengo que cuidar a una persona que está enferma por medio de si yo toco las secreciones, no me cuido, no me higienizo las manos, la ropa contaminada, los utensilios de esa persona,
yo puedo contagiarme. O sea, que es más contagiosa que el propio COVID-19. Es que es diferente la forma de transmisión. COVID es todo por Pero vía acá aérea. es Acá hay... por ejemplo, si yo tengo la viruela del mono, toco esto, y usted viene y lo toca, ¿se contagia? Si hay secreciones, si hay bombitas de agua acá que tienen el virus y una persona toca un objeto y Como la varicela, pues, yo ¿no? inmediatamente vengo y lo toco, como la varicela, tengo chance. Pero a ver, en esta enfermedad también hay reportes de casos de secreciones, por ejemplo, de contacto con animales enfermos, faenamiento de animales enfermos, mordedura de animales enfermos, comerse los animales enfermos. Todo eso ha sido forma del contagio. Recordemos que estamos hablando de que nace en la parte de África, digamos. Entonces es un contexto diferente a lo que vimos en Ecuador. Pero así como nos llegó en el 2022, tranquilamente podría llegar. Colombia, Perú han levantado alertas en sus ministerios de salud. Doctor, y ahí yo le pregunto, ¿deberíamos de preocuparnos masivamente por este virus que si llega al Ecuador o es algo que se lo puede controlar? Siempre es preocuparse porque uno va a decir estoy haciendo algo. El Ministerio de Salud ya sacó un lineamiento de recomendaciones, la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil también, exacto. ya estuvieron las primeras reuniones en las que estuvo invitado policía, armada, o sea, estuvieron invitados todos los participantes para tener en cuenta de cómo poder actuar ante la posibilidad de que llegue. Y está bien que se hagan estas cosas porque es que las autoridades están completamente comprometidas. ¿Cómo se debería de actuar, doctor, si tenemos un caso acá en el Ecuador? Sobre todo, primero, identificarlo. La gente debe saber cómo identificarlos, cuáles son los síntomas, sobre todo si vienen de países donde se reportan casos. Y segundo, aislarlo. Okay. Esa persona debe estar aislada hasta que se puedan hacer los métodos diagnósticos. Tengo entendido que en el Ecuador las pruebas que se usaron hace 2 años atrás pueden servir. Okay. Igual hay que confirmar todo esto con el ente rector en salud, que es el Ministerio de Salud Pública, pero sí podrían servir para hacer diagnóstico de esta variante que está pasando ahora. Ok, doctor. Quiero hablar en pocos minutos con usted sobre qué tipo de población es la más vulnerable, que si es mortal la viruela del mono. La Federación Médica Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública desmienten un caso de viruela del mono en el Ecuador. Así que es importante, doctor, afirmarla para llevar un poco la tranquilidad también, porque estamos en zozobra y no hay que creer todo lo que se ve en redes sociales, por favor. Sí, yo quiero contar algo ahí. El fin de semana aparecieron 2 noticias de que habían probablemente casos en el Ecuador, uno en un lugar de comida, otro de un paciente que ingresaba en un hospital. Hay que tener cuidado con lo que se pasa, hay que ver las fuentes oficiales, porque generamos miedo, generamos desinformación, no comunicamos acertadamente ni adecuadamente, y eso hace que la gente se preocupe más de lo que necesita preocuparse, digamos, con todo lo que está pasando en el Ecuador. Correcto. Doctor, ¿cómo crear una barrera de protección en mi familia, en mi casa? Bueno, primero conocer cuáles son los síntomas de esta enfermedad, como vimos hace un rato, saber que evitar el contacto con lo que ya mencionamos es protegernos. Siempre es bueno cuando uno habla de cómo estoy mejor en salud, siempre es bueno dormir adecuadamente, hacer ejercicio y dieta es lo que toda persona debería comer antes de estar diciendo que todos los asociados de vitaminas son mejores para mí. Hay personas que sí lo necesitan, no digo que no, pero siempre dieta, dormir y ejercicio es lo mejor que una persona puede hacer para mantenerse sano. Va a vivir mucho más si hace eso que si toma un frasco de vitaminas desde los 20 años en adelante, por si acaso. Pero es importante conocer y estar atento a lo que pasa, porque si es que nos llega a tocar el caso, saber dónde está, dónde fue diagnosticado, cuáles son los países más cercanos y eso de ahí. No hay que generar, digamos, o hablar de algo que todavía no lo tenemos en este momento. Doctor, una vez, bueno, Dios no quiera, llega acá al Ecuador, ¿cuál debería ser el tratamiento a seguir por parte de ustedes como médicos? Primero, el tratamiento por ahora sigue siendo sintomático. Las personas están refiriendo mucho dolor en esta situación y también ganglios. Aparte de todos los que les mencionaban, es importante saber que estas personas tienen aumento de los ganglios y duelen, y luego tienen el rash. Y este rash genera dolor, entonces las personas van a requerir tratamiento sintomático para la fiebre, el malestar, hidratación y para el dolor. ¿Y qué pasa? Si bien es cierto, hay un tratamiento en otras partes del mundo, todavía no está distribuido para que lo tenga que tomar todo el mundo, eso también hay que agarrar con pinzas, al igual que la vacuna. Si bien existe una vacuna desde hace muchos años atrás, no es que ahorita esté indicada, todo el mundo tiene que aplicarse vacuna. Pero si yo quisiera acceder, doctor... No hay ningún problema. Hay países... ¿Y me protege una efectividad de cuánto? Tiene una efectividad, en algunos de los mejores casos, relacionada, pasa el 60-70% dependiendo de la serie de casos. Mientras más adulto es la persona, menos efectividad tiene. Entonces, ¿por qué no empezar una campaña de vacunación si tenemos aquí una herramienta eficaz? Porque no está en todo el mundo. ¿En Ecuador la tenemos? En el Ecuador no la tenemos. Para variar. No está en todo el mundo.
pero aparte se la prioriza para los grupos de riesgo. Correcto, Esta como es la fue en la realidad, pandemia, ¿no? Como fue en la pandemia. Entonces, hay ciertos grupos que sí están destinados, que se la pueden aplicar, pero no quiere decir que sea para todo el mundo. Ahora, yo quiero ir a aplicármela y no tengo ninguna contraindicación, no va a haber ningún problema, sobre todo nosotros que nacimos del 70 para acá. Que somos cuarentones, doctor. Pero no somos el 70, digamos, los Correcto. que tienen la protección de la vacuna. Claro, los que tienen 10 años más que nosotros. Así es. Acá estamos los adultos jóvenes. Doctor, entonces, recomendaciones finales, por favor, para nuestra audiencia. Mantenerse informado por los canales adecuados. Esto sirve. Saber que empieza con fiebre, malestar, ganglios que duelen y luego las lesiones en la piel. Y si a algunas personas le pasa esto, consultar en el centro de salud más cercano. Por supuesto. Doctor querido, un placer, como Por favor. siempre. Muchas Días, gracias. pilas, por eso es que es pilas. Gracias por haber venido junto a nosotros.